Son las 3 de la tarde con 5 minutos. Estamos ya en una nueva hora informativa aquí en RPP Televisión. Nos acompaña en esta oportunidad José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso de la República. ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, para comentar esta situación en la que se ha visto envuelto el congresista Llovera, Alejandro Llovera, ¿no? Aparentemente, según la denuncia que se ha dado a conocer, él pues, obligaría a sus trabajadores de su despacho a, digamos, presentar un pedido para solicitar un préstamo y de esta manera él obtener ese dinero, pero los que tienen que pagar serían los trabajadores. Exacto, ¿De qué estamos hablando Digamos ahora? que es una nueva modalidad. Ya no hablamos de recorte de sueldo, sino, según la denuncia que hemos conocido todos ayer, sería la posibilidad de que el empleado pide un préstamo a una cooperativa, ese préstamo se lo da al congresista al parecer, y el empleado se encarga de pagar las cuotas mensuales, ¿no? Entonces, pues es una nueva forma, digamos, de establecer un dinero de los trabajadores al legislador nuevamente, ¿no? Un delito. Claro que sí, estaría tipificado de un delito. Vamos a esperar a ver qué dicen los propios empleados. Hasta el momento no he leído ningún... Ya uno de ellos, el señor Carrasco, por lo menos Guillermo Carrasco, ha dado algunos detalles más sobre este tipo de operaciones. Correcto. Y es un tema que nos apena y sigue dañando la imagen del Congreso. Ya el congresista Llovera es un parlamentario que ya recibió una sanción por parte del Congreso justamente hace un año. El año pasado se le suspendió por 120 días de legislatura por haber falseado información en su hoja de vida, en su declaración jurada. Esa sería una reincidencia. Una reincidencia. ¿Y está estipulado dentro de la norma del Congreso alguna sanción mayor para reincidentes? No, en el reglamento no dice nada respecto a aquellos que reinciden en estos aspectos, ¿no? Entonces habría que modificar también y ver qué tipo de sanción más severa se establece para los parlamentarios, porque esto pues sigue dañando la imagen del Congreso, se deteriora más y lamentablemente por las acciones de una persona se vincula esto a toda la institución, en este caso el Parlamento, ¿no? Y saliendo de un tema tan cuestionado, tan ventilado como el del congresista Michael Urtecho hace algunas semanas, que todavía está en proceso. Exacto, demás, ¿no? Yo como ciudadano y tú también, y estoy convencido que los televidentes también se preguntarán qué sucede, qué pasa en el Parlamento. Y volvemos seguramente a nuestras reflexiones iniciales que hemos hecho en alguna oportunidad acá, de que el problema se inicia pues con el tipo de elección que existen en cada partido político para proponer candidatos al Congreso, ¿no? Porque normalmente, bueno, lo que se está haciendo ahora es, se vota por el personaje. No se está votando, digamos, por el partido como tal, por ideas como tales. Claro, se vota por la persona. Esto del voto preferencial al parecer no ha dado muy buenos resultados a la luz de los parlamentarios que hemos tenido en los últimos años, después de las reformas políticas que han existido. La persona vota por una simpatía, no vota por un programa, vota porque el candidato es más simpático, me cae bien, pero no vota por plataformas, no vota por ideas ni tampoco por la trayectoria política de este candidato. Por eso es que hoy tenemos, y hemos tenido también congresistas que no tienen una trayectoria en la política, que son personas exitosas en los deportes, exitosas en las empresas, pero cuando caen y postulan al Congreso para tener éxito en el Parlamento, nos damos cuenta pues que no están hechos para la política, ¿no? Ahora, como usted ha manifestado, estos casos definitivamente merman la imagen del Congreso, llame ya por diversas denuncias o casos que se han presentado de un tiempo a esta parte. Y muchos se preguntarán qué podría venir como consecuencia de esto, ¿no? La descalificación del Congreso, los parlamentarios, la deslegitimación. Hay una crisis de legitimidad, como tú lo dices, es una crisis parlamento, ¿no? General, ¿no? De legitimidad. No, y lo que me apena es que no solamente como congresista, sino también hay una crisis de legitimidad en el Poder Judicial, en la Fiscalía de la Nación, en el Poder Ejecutivo, y una crisis generalizada, porque al parecer hay una guerra entre las personas, de todos contra todos, en demostrarse quién es más puro que el otro. Y ahí caen pues estas cosas y los escándalos que van pues mellando la imagen, ¿no? En consecuencia creo yo que hay que debe haber una reforma política en general, en cuanto a la elección de congresistas, en cuanto a la posibilidad de poder renovar a los parlamentarios. Todos los días las personas somos evaluadas. Tú eres evaluado por los televidentes todos los días y al siguiente día que te evalúan porque hiciste un buen trabajo te vuelven a sintonizar. Los colegiales son evaluados todos los bimestres. Claro. Los trabajadores somos evaluados todo el tiempo. En cambio los parlamentarios son evaluados cada 5 años.
Entonces tienen 5 años en los cuales cometen algunos errores y la población no tiene la oportunidad de poder revertir estos hechos y tenemos que esperar a las elecciones generales para poder cambiar el Congreso. ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, en ese sentido con el tema la revocación para congresistas? Yo estoy a favor de que debe el Congreso renovarse. Creo que el Congreso debe renovarse cada 2 años, cada 3 años, de manera de que la institución no sufra, porque en el largo plazo las personas que no están vinculadas a la política, los estudiantes de hoy y ciudadanos del mañana, ya tienen una idea desnaturalizada y deformada de lo que es un político. Nadie quiere saber de la política. Sin embargo, la política es lo que nos permite comer, nos permite vestir, la política está pues reflejada en las resoluciones, en las leyes. Y sale esto a flote, ese término de los políticos tradicionales, ¿no? Que se puede volver como caldo de cultivo para, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con lo dictatorial, ¿no? Pues se puede llegar a cerrar, no digo que vaya a ser digamos, la intención de este gobierno, ¿no? Pero puede darse una situación así, no puede ser aprovechada una situación de inconformidad, donde prime este tipo de escándalos, donde efectivamente, no hace nada. Como no existe un desfogue cada cierto tiempo y hay que esperar 5 años para eso. El cuerpo tiene desfogues. La ventilación es un desfogue. Cuando sale el aire de un lugar y se renueve ese aire, correcto, es muy diferente a que si ese sitio estuviese totalmente cerrado, con un aire viciado, y hay que hacer algo para que ese aire salga. Entonces, ¿qué pasa? Como el Congreso recién puede renovarse cada 5 años, hay estas ideas, pues. Cerremos el Congreso para que esto no vuelva a suceder, lo hagamos mañana, pasado. Pero si hubiese un desfogue cada 3 años, si hubiese un desfogue cada 2 años y medio, en el cual el ciudadano tendría la posibilidad de renovar los cuadros en el Parlamento, creo que las cosas serían mucho mejor. Claro, a nadie nos gusta la inestabilidad. Algunos pueden decir eso genera inestabilidad en el Congreso, sí es probable, pero ante una crisis en la cual estamos todos los ciudadanos preocupados, en la que cada cierto tiempo salen congresistas cometiendo errores como los de ayer, como lo hace 30 días. Y si miramos la historia del Congreso reciente, el Congreso moderno a partir del año 93, nos vamos a dar cuenta de que existen muchos parlamentarios que han cometido errores. ¿Y quién sufre? Es la institución del Congreso. Yo veo los temas en el largo plazo, no en el corto plazo. Por esa razón es que me preocupa de que el futuro del Perú, los jóvenes de hoy, los que estudian, están en el colegio hoy día y ven escándalos, leen las noticias y se dan cuenta de que la clase política no es la que se supone debería ser, comienzan a creer menos en estas cosas. Entonces, para ello necesitamos que exista una gran reforma en el Parlamento, una gran reforma en todo lo que es el sistema político, de elección de autoridades, ¿Deberían haber de renovación. cámaras, considera usted, para...? Yo no estoy muy convencido en la bicameralidad, por cuanto también el Congreso tiene que desarrollar su trabajo en función a lo que la sociedad necesita. Y la sociedad muchas veces va pidiendo de las instituciones soluciones rápidas y eficaces. La bicameralidad, salvo que existan mecanismos también para acelerar el trabajo en ambas cámaras, podría darse, pero esto tiene que ser muy bien pensado y reflexionado. Además, no olvidemos el costo que significa la bicameralidad. Actualmente nuestra cámara, una cámara en el Congreso peruano, vale más de 500 millones al año. 500 millones. 500 millones. Tiene una población de empleados de más de 2.500. Ahora, hablando de empleados precisamente, este tema de contratar a personas en un despacho congresal y pagarles un sueldo o partir los sueldos, ¿esto es algo, digamos, que se conocía? ¿Es, no sé, cotidiano verlo en los despachos? Bueno, ahora parece que lo es. A la luz de los hechos nos damos cuenta que existen. Porque a raíz de lo de Urtecho, varios congresistas salían y decían, bueno, esto es algo que se ve siempre en el Congreso, ¿no? Se parte un sueldo para 2 personas. Eso se puede hacer cuando existe la posibilidad legal que el parlamentario comunique a la administración que va a dividir el sueldo a 2 personas y que es la administración quien le paga este sueldo a las 2 personas. Las 2 personas tienen sus gratificaciones, las 2 personas tienen su seguro social, las 2 personas están dividiéndose el sueldo de manera legal. Pero el problema sucede cuando esto se hace en la informalidad, donde la división de sueldos, según lo que hemos visto también, está dirigida como colaboración a los congresistas, y esto es completamente dañino. Por eso que también la reforma, pienso yo, tiene que estar por el lado de poder hacer que los trabajadores de los congresistas no necesariamente sean de confianza al 100%. Porque estos tratos es por la confianza que le tengo. Como yo te he traído, te pido. Y el congresista, como usted dice, no tiene ningún tipo de mandato, no rinde cuentas a nadie, digámoslo. Exacto, ya no. Hasta es dueño de su espacio, de su tierra, de su despacho. Así es un pequeño feudo, ¿no? Donde no existe un control por parte de las autoridades administrativas del Congreso. Solo estas cosas se saben cuando hay las denuncias.
pero no hay un mecanismo que permita hacer un seguimiento de estas cosas en el Congreso. Por eso yo creo que el reclutamiento del empleado legislativo tiene que ser mediante concurso público. Disminuir la posibilidad de un trabajador de confianza a una persona, pero no todos. Además que no siempre las personas que acompañan al legislador son las mejores preparadas. En el mercado educativo, en el mercado laboral, existen personas muy bien preparadas. No es necesidad de ser un ingeniero de la NASA pues para trabajar en el Congreso. Como ¿no? se dice, es un cargo de confianza, puede ser una persona bien preparada o puede ser de pronto un asesor que no tiene los conocimientos necesarios, pero que... O una persona que le pegó la ficha en la campaña, una persona que lo cargaba de repente en la campaña y decía, viva el candidato tal o cual, y a esa persona en retribución le llevo a trabajar en mi despacho. Entonces creo que el Congreso tiene que establecer mecanismos de selección, mecanismos de reclutamiento que garanticen el gasto público. Yo creo que el gasto del Estado tiene que estar eficientemente hecho. Al final ese sueldo que se paga, todo lo que los 500 millones que acabo de nombrar, que se gasta, que el Perú gasta en su Congreso anualmente, tiene que estar bien dirigido para que este gasto sea totalmente eficiente. La pregunta que debe hacerse las personas que administran los recursos públicos es la siguiente: ¿cuánto gana el Perú? ¿Cuánto gana la sociedad con el gasto que voy a hacer para el Estado? Y eso también incluye al Parlamento. Yo creo que no debe escaparse a esta lógica que deben tener todos los gestores públicos. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros como ciudadanos, como electores? Porque también hay una responsabilidad por parte de nosotros, ¿no? Que somos los que finalmente ponemos en la curula del Parlamento a estos personajes. Y en una última encuesta que he leído, el 65% de las personas encuestadas no recuerdan por qué congresista votó. Imagínate, eso es muy grave. No saben ni por quién vota la población y después nos quejamos. No pasan ni 20 días que se instala un parlamento y ya le estamos achacando cosas al Congreso y a los parlamentarios por no saber elegir. Y también la cuota de responsabilidad está para nosotros los ciudadanos. Por eso que el voto no debe ser, en mi opinión, de carácter obligatorio, debe ser libre para que vayan a las urnas las personas que están informadas, las personas que leen, las personas que están interesadas, a la cual no se le puede pedir un voto simplemente porque he bailado, porque he cantado, porque hice un bingo en mi campaña electoral o regalé una batea con víveres de primera necesidad. Y es una forma también de poder, si se quiere, entre comillas, chantajear el voto popular. Vota por mí porque te doy una bolsa de víveres. Yo creo que eso no debe ser. Brevemente, nomás para culminar, también acá hay parte de responsabilidad de los partidos políticos a quienes colocan en sus listas. Debe haber una reforma al interior de los partidos, elecciones internas que puedan permitir que los mejores cuadros sean los que representen precisamente a estas agrupaciones políticas. Efectivamente, ¿no? Yo creo que los partidos tienen que tener una cuota total de formación de sus candidatos. Creo que los partidos políticos tienen necesariamente que formar a sus cuadros y ofrecer al electorado lo mejor de lo mejor entre ellos, para una carrera política. Para poder postular al Congreso, primero pasa por el distrito de la municipalidad de tu distrito. ¿Ah? Para ser candidato al Congreso tienes que ser primero regidora, tienes que ser concejala, y luego vas al Congreso. Porque se vaya conociendo la cuestión pública. Exacto, y el poder no los enferme. Porque hay personas que llegan de un momento a otro al Parlamento sin haber tenido una trayectoria en lo que es el poder político y les viene el soroche, les viene el mareo, gente que le da mal de altura en política, pues, y hasta que se olvidan de sus propios electorados. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Hemos estado con José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso de la República.